Empezar el repaso para nuestro examen parcial, que es la semana que viene. ¿Ok? La semana que viene entonces vamos a tener nuestro examen el lunes y el día siguiente vamos a tener, digamos que vamos a darle la nota de los exámenes. Yo creo que el lunes ya podemos darle las notas, ¿sí? Y dejamos el miércoles para revisión o algo por el estilo. El martes, perdón, para revisión. ¿Está bien? Bueno, entonces recordemos los contenidos que vamos a tener para ese examen, que son toda la parte de aparato digestivo, aparato urinario, aparato o mejor dicho, órganos endocrinos y también órganos linfoides. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ir recordando entonces algunas cosas con respecto al aparato digestivo. Bueno, primero que nada esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dentro de la cavidad oral teníamos tres tipos de mucosas? ¿Cierto? Teníamos la mucosa masticatoria, que era aquella que se relacionaba justamente, que eran las partes mejor protegidas dentro de la cavidad oral. Por ejemplo, las encías, creo que es gingiva en portugués, ¿verdad? O gingiva, bueno, ¿sí? Y también el paladar duro, sobre todas las cosas. Se caracterizaban por tener justamente epitelio con queratina. Siempre en la cavidad oral, donde sea que veamos nosotros, el epitelio es plano, estratificado, ¿ok? Y en algunas partes con y en otras partes sin queratina, ¿cierto? Muy bien. Recordemos que también se puede observar el fenómeno de paraqueratinización, ¿se acuerdan? ¿Ok? Que cuando veíamos núcleos de células dentro de la queratina. ¿Ok? Ahora, la mucosa especializada se refiere específicamente, como ustedes saben, al sentido del gusto, que se encuentra localizado en la cara dorsal de la lengua. ¿Ok? En esa zona, además que tenemos, como ustedes recuerdan, las papilas linguales. ¿Ok? Es un epitelio también con queratina, igual que la mucosa masticatoria. ¿Ok? Y sencillamente todo el resto de la cavidad oral corresponde a la mucosa llamada de revestimiento, ¿ok? Que principalmente se diferencia de las anteriores porque no tiene queratina, ¿ok? Eso incluye, como dice acá la imagen, los labios. ¿Saben lo que son las mejillas? ¿Sí? ¿Saben todos lo que son mejillas o no? Mejillas es la parte de adentro. La mejilla es esta parte de la cara. La parte de adentro que reviste la cavidad oral también sería lo mismo, ¿ok? Piso de la boca, superficie ventral de la lengua, que es la que se apoya justamente en el piso de la boca, así como también el paladar blando. Bueno, ¿quién se acuerda cuáles son las caras del labio en un corte histológico? ¿Cómo? ¿Cutánea ahí? Muy bien, cara cutánea y cara mucosa. La cara cutánea es la que justamente tenía piel, la cara mucosa es la que miraba hacia la cavidad oral, ¿ok? Y recordemos que la cara cutánea iba a tener un epitelio con queratina. Obviamente a este aumento no estamos viendo eso porque es un aumento muy bajo, pero lo que sí se ve son estas estructuras que vamos a estudiar mejor cuando vemos piel, que se llaman folículos pilosos, ¿ok? Donde hay obviamente pelos, ¿sí? Por otro lado, esta otra cara, llamada la cara mucosa, ¿ok? No tiene queratina, no tiene folículos pilosos, pero por debajo del epitelio va a presentar estas glándulas que son de tipo salivales, ¿ok? Cosa que no estamos viendo en la cara cutánea, ¿ok? Por otro lado, recordemos que una cara de otra se encontraban separadas por tejido muscular esquelético, ¿ok? El cual se denomina músculo orbicular de los labios, que rodea realmente así toda la circunferencia de los labios, ¿ok? Bueno,
Recordemos también entonces cuáles son los tipos de papilas linguales. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me menciona los tipos de papilas linguales? Muy bien. Entonces, filiforme, fungiforme, caliciforme y papila foliada. ¿Ok? Vamos a ir recordando entonces algunas características de cada una de ellas, comenzando con la filiforme. Las filiformes, que son las que tenemos acá, son las papilas más abundantes, ¿se acuerdan?, en la lengua del ser humano. ¿Ok? Y se encuentran localizadas en forma difusa en la cara dorsal de la lengua por delante del surco lingual. ¿Ok? Por otro lado, su papel era más bien estructural, ya que las papilas filiformes son las únicas que no tienen botones gustativos. ¿Ok? Por otro lado, se reconocen histológicamente porque están cubiertas por gran cantidad de queratina que terminan como si fuera un vértice en la superficie. ¿Ok? Muy fáciles de reconocer. Segundo, las papilas fungiformes. ¿Ok? Que sería digamos que desde el punto de vista numérico, la segunda más abundante dentro de la lengua. ¿Ok? Al igual que la papila filiforme, se encuentra también localizada en forma difusa por delante del surco lingual, ¿ok?, pero en menor cantidad, y tienden a concentrarse más que nada ¿dónde? En la punta de la lengua. ¿Ok? Recordemos también que el nombre de fungiforme es porque se parece a la cabeza de un hongo, ¿se acuerdan? ¿Ok? También eso permitía su fácil reconocimiento. Luego vamos a la papila tipo foliada, que se localiza en el ser humano en los bordes laterales de la lengua. ¿Ok? Es una papila que va disminuyendo en número con la edad. De hecho, la lengua de los ancianos, de los viejos, ya no tiene más papilas foliadas. ¿Ok? Histológicamente recordemos que se reconocen porque están localizadas en fila, una al lado de otra, y por la presencia de esta invaginación del epitelio de superficie, ¿verdad?, que se conoce justamente como crestas epiteliales. ¿Ok? Estas crestas epiteliales son características de la papila foliada. ¿Ok? Y por último, la papila llamada caliciforme o también circunvalada se caracteriza por ser la más grande en la lengua del ser humano. De hecho, se ve muy bien cuando sacamos la lengua y miramos al espejo a simple vista. Serían esos botones que siguen la misma línea del surco lingual. ¿Ok? Noten ustedes el tamaño enorme de la papila circunvalada comparando con las que se encuentran al lado, que casi todas, como ustedes pueden ver, son de tipo filiforme. ¿Ok? Habíamos mencionado de que nosotros estudiamos con más detalle en la lengua lo que corresponde justamente al sentido del gusto, o sea, su cara dorsal, porque es la más importante, pero que no era, digamos, el epitelio, el tejido más abundante de la lengua, sino más bien el músculo estriado visceral. La lengua es esencialmente un órgano muscular, ¿me entienden? Aunque tenga como importante función también el sentido del gusto. ¿Ok? Vemos aquí más de cerca entonces las fibras que forman parte de gran parte, digamos, de la pared del órgano. Bueno, entonces repasamos. ¿Qué tipo de papila es esta? ¿Cómo? Muy bien. ¿Esta? Fungiforme. No puede ser caliciforme porque el caliciforme es mucho más grande, compañero. Esta es fungiforme, ¿sí? La caliciforme es mucho más grande que esa. Y la caliciforme tiene unos surcos profundos también acá al lado de la papila, cosa que no estamos viendo acá.
Esta es fungiforme, esta es filiforme. ¿Ok? Letra A, filiforme. Letra B, fungiforme. Muy bien. Ahora, ¿qué marca la letra C acá en la imagen? ¿Qué marca la letra? Glándulas, sí, pero ¿cómo se llaman esas glándulas? ¿Cómo? Esas glándulas no son salivales. ¿Cómo? Todas las glándulas son de secreción. ¿Ah? Muy bien, glándulas de von Ebner, ¿verdad? Que eran glándulas, recordemos, de secreción exclusivamente de tipo serosa, ¿se acuerdan? Cuya funcionalidad o cuya finalidad era justamente secretar un líquido que permitía limpiar los receptores, ¿verdad?, para el gusto que se encuentran en los botones gustativos, ¿se acuerdan? ¿Ok? Siempre van a encontrarse profundamente por debajo de las papilas, ¿sí? Sobre todo, más que nada, se ven por debajo de las papilas caliciformes, así como también de las papilas foliadas, pero también puede verse por debajo de las papilas fungiformes, ya que ellas también pueden tener botones gustativos. ¿Ok? Por último, comparando con las papilas de tipo filiformes, ahí no vamos a encontrar glándulas de von Ebner. ¿Ok? Y aunque son localizadas profundamente, estas glándulas van a tener conductos que sí van a llegar hasta la superficie del epitelio. ¿Ok? Si les pregunto en el examen qué señalan esas flechas, ¿qué me van a decir? ¿Cómo? No, las flechas mismas. No, solo que el calciforme no hay en la boca. ¿Cómo? Muy bien, son los botones gustativos, que siempre van a localizarse en las caras laterales de las papilas. Aquí específicamente vemos en la cara lateral de una papila de tipo caliciforme. ¿Ok? ¿Qué tipo de células encontramos acá? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Neuronas bipolares eran unas. ¿Cómo se llamaban las neuronas bipolares? Tenían su nombre también. ¿Células? Muy bien, células gustativas. ¿Ok? Esta primera célula, recordemos que se reconoce porque tiene característicamente núcleos redondos, ¿ok? Muchas veces, aunque aquí no se ve bien, con nucleolo bien prominente, ¿ok? ¿Qué tenían hacia la superficie esas neuronas gustativas? No, el poro es parte del botón, pero ¿qué tenían estas células hacia la superficie del epitelio? Sí, pero ¿qué estructuras tenían los receptores? Microvellosidades, muy bien. Entonces, hacia la superficie, estas células tienen, microvellosidades con la presencia de los receptores para el gusto, y la otra prolongación va a atravesar la lámina basal y después van a hacer sinapsis, digamos, o van a juntarse con otros axones para formar fascículos nerviosos, que forman parte de los nervios, por ejemplo, glosofaringio, ¿entienden? Etcétera, que justamente funcionan en el sentido del gusto. ¿Ok? ¿Cómo reconocíamos? ¿O qué otro tipo de célula encontramos acá? Célula de sostén. Se llaman también, recuerden, sustentaculares. ¿Ok? ¿Qué se diferencia de las neuronas gustativas? Porque ellas tienen más bien núcleos elongados. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? En vez de tener núcleos redondos, tienen núcleos más bien elongados. ¿Qué otras células más encontramos acá? Las basales, ¿recuerdan? Que son las que se encuentran localizadas, como dice su nombre, en la base del botón gustativo. A partir de la célula basal se originan tanto la célula gustativa
como también las células de sostén. ¿Ok? ¿Y a través de qué cosa salen justamente las prolongaciones de tipo dendríticas de las neuronas bipolares? Ahí sí, a través del poro gustativo. ¿Ok? Sí. ¿Son células gustativas o neuronas gustativas? Los dos nombres están correctos. Cualquiera de los nombres se pueden utilizar. Bueno, recordemos también de que los botones gustativos se pueden ver también fuera de las papilas. Pueden verse, por ejemplo, en el paladar, en los pilares del velo palatino. ¿Saben lo que son los pilares del velo palatino? Los que delimitan las amígdalas palatinas. Sí, por delante y por detrás de las amígdalas hay unas estructuras como si fueran una especie de columnas. ¿Me entienden? Y esos se nos denominan pilares del velo palatino. ¿Ustedes tienen un aparato digestivo en anatomía o todavía? No dieron todavía cavidad oral. Bueno, por eso todavía no conocen, pero van a aprender también dentro de poco. En la faringe, en la laringe inclusive. El cartílago epilótico, ¿se acuerdan? El cartílago epilótico puede tener también inclusive papilas gustativas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las capas del tubo digestivo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Antes de la serosa denticia. La muscular, muy bien. Entonces, capa mucosa, submucosa, muscular, externa y serosa o adventicia sería la última. Ahora, acá tenemos citado lo que principalmente vamos a encontrar en cada una de las capas a todo lo largo del tubo digestivo, ¿cierto? ¿Ok? Digo principalmente porque en algunas partes, por ejemplo, no vemos muchas de estas cosas. Por ejemplo, la lámina propia del esófago no tiene glándulas, salvo que estemos mirando la zona de transición esófago-gástrica, ¿se acuerdan? Pero en general el esófago tiene glándulas también en la submucosa, ¿se acuerdan? ¿Ok? Por eso digo, esto es más bien general, pero pueden haber algunas excepciones en algunas partes del tubo digestivo. ¿Ok? Por otro lado, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál de estas capas es la más importante desde el punto de vista funcional, por ejemplo? La mucosa. ¿Okay? La mucosa es la que cumple las funciones más importantes básicamente a todo lo largo del tubo digestivo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a recordar entonces el esófago, ¿sí? Bueno, el esófago ya saben que va a tener las mismas capas que cualquier parte del tubo digestivo. Primera pregunta, ¿qué tipo de epitelio reviste el esófago? Muy bien, plan certificado sin queratina. ¿Ok? Tenemos acá parte de la lámina propia. Recordemos de que en todo el tubo digestivo tenemos una muscular de la mucosa que separa justamente la mucosa de la submucosa. ¿Y qué teníamos de particular en la submucosa del esófago? Glándulas, muy bien. ¿Cómo se llaman esas glándulas? Muy bien, glándulas mucosas del esófago. Ahora, siempre hago esa aclaración para evitar confusiones. Se llaman glándulas mucosas porque son de secreción mucosa, no porque estén en la mucosa, están más bien en la submucosa. ¿Ok? Y se ve claramente en la imagen histológica que todas estas glándulas tienen aspecto mucosecretor. ¿Ok? ¿Para qué servía la mucina secretada por esas células? ¿Se acuerdan? Por esas glándulas. ¿Para qué sirve la mucina que secretan estas glándulas que están en la submucosa? Para protección, por un lado sí, pero también para qué cosa. Muy bien, para que los alimentos que pasen a través del esófago puedan deslizarse con mayor facilidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, recordemos que cuando hablamos de la muscular externa, ¿ok? En el esófago era diferente si miramos tercio superior, tercio medio, tercio inferior.
¿Cómo era la muscular externa en el tercio superior? Muy bien, solamente está formada ahí por músculo estriado visceral. Tercio medio, muy bien, músculo estriado visceral y liso. Inferior, bueno, inferior solamente músculo liso. Perfecto, muy bien. Ahora, la cuarta capa o la capa más externa del esófago, ¿cómo es en casi toda su longitud? ¿O cómo se llama en casi toda su longitud? ¿Cómo? No. ¿Cómo se llama la cuarta capa del esófago en prácticamente toda su longitud? Excepto justamente la transición, es una adventicia, correcto. Y en esta zona de transición esófago-gástrica tenemos también una serosa. ¿Por qué? Porque acá recordemos que el esófago ya es un órgano intraperitoneal, ¿ok? Por lo tanto, ya va a encontrarse cubierto por serosa a este nivel. Muy bien. Ahora, por otro lado, vamos a suponer, o cómo yo hago para distinguir, por ejemplo, esta transición esófago-gástrica de una transición anorrectal, por ejemplo. ¿Qué características tenemos que tener en cuenta? ¿Bruna? ¿El epitelio dónde? No, o sea, les hago la pregunta por lo siguiente, ¿verdad? ¿Por qué te digo el epitelio dónde? Porque el epitelio del esófago y el conducto anal, los dos son de tipo plano certificado sin queratina. Más bien, la diferencia está entre el epitelio, eso también ayuda, pero la diferencia está más que nada entre el epitelio del estómago y del colon, o el recto. El recto es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, ¿verdad? El estómago, recordemos que normalmente no tiene células caliciformes, ¿me entienden? Sino que el epitelio de superficie del estómago es cilíndrico simple, muco secretor, ¿se acuerdan? Esa es una diferencia importante. Otra, la compañera dijo recién, que el esófago tiene glándulas, ¿me entienden? En la submucosa, ¿sí? El ano no tiene glándulas, ¿me entienden? Ahora, otra cosa importante que tienen que recordar, que el esófago tenía, recordemos, glándulas a nivel de la submucosa en toda su longitud. Pero en la zona de transición esófago-gástrica, el esófago también tiene glándulas en la lámina propia. ¿Me entienden? ¿Ok? Que son justamente una extensión de las glándulas que vienen del cardias, del estómago. Por eso se denominan ellas glándulas esofágicas cardiales. ¿Ok? Acá en esta imagen no se ven, pero obviamente podemos tenerlas presentes. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se llaman esos pliegues del estómago que yo puedo ver a simple vista? ¿Cómo? A simple vista. ¿Cómo? Rugas gástricas, muy bien. Entonces, los pliegues del estómago que se pueden ver a simple vista se conocen como rugas gástricas. Ahora, una arruga gástrica, ¿qué partes de la pared compone? Mucosa ahí. Muy bien. ¿Qué estamos viendo acá? Esto en el esquema, ¿ven? Todo esto acá es una arruga gástrica. Está compuesta por la mucosa y también por la submucosa. Muy bien. Ahora, recordemos también otra cosa, que la mucosa del estómago también tenía pliegues, que se ven más bien al microscopio. ¿Cómo se llaman los pliegues solamente de la mucosa gástrica?
¿Cómo? Muy bien, mamelones gástricos. ¿Cuáles son? Estas estructuras que estoy mostrando acá serían también todas estas que estoy mostrando yo aquí. ¿Ok? ¿Cómo se llama el espacio entre los mamelones gástricos? Muy bien, fositas o también foveolas gástricas. ¿Ok? Ahora, recordemos que la superficie del estómago, en toda su extensión, está revestida por epitelio cilíndrico simple mucosecretor, ¿cierto? Sin embargo, las glándulas en cada porción del estómago son diferentes, ¿ok? Tenemos un tipo de glándulas en el cardias, un tipo de glándulas en la región corpofúndica, un tipo de glándulas en la región antropilórica, ¿ok? Entonces vamos a ir recordando esa parte que es importante. Primero que nada, ¿para qué servía la mucina secretada por el epitelio de superficie? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? Muy bien. Para una cosa es para neutralizar el ácido gástrico, ¿ok? Obviamente es una función protectora, ya que el ácido gástrico es, digamos que tiene potencial de hacer daño a la mucosa del estómago, ¿me entienden? No solamente el ácido en sí, sino también las enzimas contenidas dentro del ácido, ¿ok? Ahora, tenemos que aprender entonces a diferenciar el microscopio cada porción del estómago, ¿cierto? ¿Cómo yo distingo, por ejemplo, la región del cuerpo y fondo? ¿Se acuerdan? La llamada región corpofúndica. ¿Cómo distingo yo? Muy bien, porque tiene abundante cantidad de células parietales y principales. Y les hago bien la aclaración de abundante, porque, por ejemplo, la región inicial del antro puede tener algunas células parietales, ¿me entienden? El cardias puede tener algunas células parietales también, pero algunas solamente. Son abundantes solamente en la región corpofúndica, ¿ok? Por eso cuando miramos un corte de región corpofúndica, la lámina propia se ve a bajo aumento de un color bien rosado, porque justamente contiene muchas células parietales con amplio citoplasma eosinófilo. Ahora, aparte de células parietales y principales, ¿qué otras podemos encontrar a nivel de las glándulas corpofúndicas? ¿Qué otras células vemos en la glándula corpofúndica? Aparte de las parietales, aparte de las principales. ¿Cómo? Muy bien, enteroendocrinas después. Mucosas del cuello, muy bien. Células madre. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a ir recordando cómo se ven cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, acá vemos a bajo aumento, pero obviamente se ve mucho mejor a mayor aumento. ¿Ok? Las células del epitelio de superficie, ¿ok? Son células cilíndricas, con citoplasma apical pálido. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se ven las células mucosas del cuello? ¿Cómo se ven las células mucosas del cuello? Muy bien. En vez de cilíndricas, se ven más bien cúbicas. También con citoplasma apical pálido, sin coloración, o con mala coloración en todo caso. ¿Ok? Estas células tienen la misma función que las superficiales, solo que, como dijimos en clase, el moco que secretan es más líquido, es menos viscoso. Mucosa del cuello. Ajá. ¿Me entienden? ¿Ok? Ahora, ¿qué célula señala esta otra flecha?
se reconoce una célula parietal entonces? Tiene citoplasma eosinófilo, correcto, después. ¿Cómo? El núcleo. Citoplasma es acidófilo, ¿verdad? Y es amplio también, ¿ok? Y ustedes como el amplio es, el citoplasma es bien grande y eosinófilo. ¿Por qué era eosinófilo el citoplasma de estas células? Muy bien, porque contienen muchas mitocondrias. Perfecto. Importante porque explicamos en la clase que la secreción de ácido se hacía con gasto de energía. ¿En qué parte principalmente de la glándula corpofúndica se encuentra esta célula? ¿Cómo? En el fondo. ¿Cuáles eran las partes de la glándula corpofúndica? A ver quién se acuerda. ¿Qué partes tenía la glándula corpofúndica? ¿Cómo? Muy bien, istmo, cuello y base. ¿En cuál de esas partes son más abundantes las células parietales? No, en el cuello. Perfecto, muy bien. ¿Qué me marca la letra A entonces en la imagen? Parietal otra vez, ¿cierto? ¿Y la letra B? La principal. ¿Cómo reconozco yo una célula principal entonces? ¿Cómo? Muy bien, tiene citoplasma basófilo. ¿Por qué? Muy bien, por la abundante cantidad de ribosomas, ¿ok? Que son útiles en esta célula para poder sintetizar justamente enzimas, que son proteínas. ¿Me entienden? ¿Cuál es la enzima que sintetiza principalmente esta célula? Enzimógeno es un nombre general. Enzimógeno significa enzima inactiva, ¿ok? Pero el nombre específico de las enzimas de estas células, ¿cuál es? ¿Cómo? Pepsinógeno, ¿verdad? Que después se puede transformar en pepsina, que es su forma activa, ¿verdad? Al hacer el pepsinógeno, contacto con el ácido gástrico, se transforma en pepsina. De hecho, muchas enzimas del cuerpo, ¿verdad?, se activan en un ambiente ácido. Por ejemplo, las enzimas de los lisosomas, ¿me entienden? Las enzimas digestivas como la pepsina se activan en ambiente ácido, ¿me entienden? Bueno, ahora, ya les dije en la clase yo a ustedes, si les voy a poner una imagen de una región, por ejemplo, vamos a buscar, de una región, por ejemplo, cardial, ¿qué les dije que le iba a poner al lado para que sea fácil reconocer? Cardias no está al lado del píloro. ¿Qué les va a ayudar a ustedes a reconocer fácilmente el cardias si yo les pongo algo al costado? El cardias es continuación de algo. El píloro se continúa con otra cosa. Entonces, compañero, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se continúa en el esófago? Compañero. El cardias continúa el esófago. Entonces, si yo quiero que me ponga un cardias, le voy a poner un esófago al costado. ¿Con qué se continúa el píloro? Con el duodeno. Entonces, si yo quiero que me digan píloro, le voy a poner también un duodeno al costado. En un ratito más vamos a recordar cómo se da el duodeno, para que sea sencillo. ¿Ok? Ahora, una pregunta muy importante. Teóricamente, ¿verdad?, tanto el cardias como el píloro, a nivel de sus glándulas, tienen casi exclusivamente células mucosecretoras, o sea,
Les digo, el Carias y el píloro puede ser que tengan alguna célula parietal por ahí, ¿me entienden? Pero sus células secretoras son predominantemente secretoras de mucina. Entonces, teóricamente, si yo no tuviera un esófago, si yo no tuviera un duodeno al costado, ¿cómo hago para diferenciar caries de píloro o caries de región antropilórica? El tipo de célula no ayuda mucho. A ver, mientras piensan esto, ¿cuántas capas tiene el estómago de la muscular externa? ¿Cómo? ¿Cómo están dispuestas las 3 capas? No. Las 3 capas de la muscular externa, ¿cómo están dispuestas? ¿Cómo? Muy bien, capa circular, capa oblicua y capa longitudinal. Muy bien. Vamos a recordar entonces la diferencia entre Carias y píloro es la siguiente. El Carias tiene fositas gástricas cortas y la región antropilórica tiene fositas gástricas largas. ¿Me entienden? No hace falta que sepan reconocer así el microscopio. No les voy a pedir eso ya a ustedes, ¿ok? Pero es un concepto teórico que tienen que manejar igualmente. ¿Está? Bien. Bueno. Vamos a la parte de digestivo 2 ahora. Bueno, esto era en realidad digestivo 1 y el comienzo de digestivo 2 para nosotros, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es la característica que más fácilmente me permite a mí reconocer al microscopio un intestino delgado? Las vellosidades. Muy bien. Ahora, mirando esta imagen, vemos que hay unos pliegues de tamaño bastante grandes, ¿ok? Estos pliegues grandes de la pared del intestino delgado, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? No son criptas esas. ¿Cómo? No, rugas son en el estómago. En el intestino delgado tienen otro nombre. También están formadas por mucosa y submucosa, igual que las arrugas gástricas, pero tienen otro nombre acá. Muy bien, pliegues circulares, ¿verdad? O también se llaman válvulas conniventes de Kerckring, ¿verdad? Pliegues circulares para no complicarnos la vida, ¿les parece? ¿Ok? Sea lo que sea, como les repito, están formados por la mucosa y la submucosa. Hasta acá ya la submucosa, y ya comenzaría la capa muscular externa, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, estas estructuras que están acá, ¿cómo se llaman? ¿Qué son esas que están ahí? Esas son las vellosidades, exactamente. Y ustedes cómo se ven, como si fueran unos dedos, por eso se dice así, como que son proyecciones digitiformes, porque parecen dedos, que salen de la mucosa del intestino delgado. ¿Me entienden? Todas estas proyecciones digitiformes que estamos viendo acá se conocen entonces como vellosidad.
Importante que sepan reconocer, porque gracias al reconocimiento de vellosidades, ustedes también van a poder reconocer intestino delgado como órgano. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué reviste toda la superficie del intestino delgado? ¿Qué epitelio? Cilíndrico simple, muy bien, ¿qué más? Muy bien, cilíndrico simple, con células caliciformes y microvellosidades. ¿Cómo se llama el conjunto de microvellosidades del intestino delgado? Chapa estriada. Muy bien. ¿Qué encontramos? Si yo hago un corte en el centro mismo de una vellosidad, ¿qué voy a encontrar ahí? ¿El vaso? Muy bien, el vaso quilífero central. ¿Qué tipo de vaso era el quilífero central? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Es un vaso linfático. ¿Para qué sirve? Ver estas fibras del músculo liso acá. Su libro no menciona, pero otros libros, a este músculo liso que se encuentra ahí se le conoce como músculo de Brook. Les cuento nomás para que sepan, ¿ok? Teóricamente el músculo de Brook, al contraerse, comprime el quilífero central para que su contenido se pueda transportar. ¿Ok? Por eso es que es normal ver músculo liso, sobre todo rodeando el quilífero central. Músculo de Brook le llaman algunos libros. Su libro no habla de eso, ni siquiera menciona, creo, eso en ninguna parte. ¿Ok? Bueno, sea lo que sea, ¿para qué sirve el quilífero central? ¿Cómo? Muy bien, no para absorción, sino para transporte, porque lo que absorbe es el epitelio de superficie. El quilífero central no absorbe nada, sino que permite transportar aquellas moléculas grandes, productos de la digestión alimenticia, que no puedan entrar directamente los capilares fenestrados que se encuentran acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son muy grandes para poder penetrar esa pared. Entonces, como la pared del linfático es más permeable, ¿ok? Penetra en la pared de ese, total, igualmente ustedes recuerden que la linfa también llega finalmente a la sangre. ¿Me entienden? Entonces, una vía alternativa para transporte de moléculas, productos de la digestión alimenticia que son de mayor tamaño. ¿Me entienden? Bien. Ahora, ¿qué tipo de células vemos en el epitelio intestinal? Se enteraron que hubo cambio de hora en Paraguay, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo me preocupaba de que iban a llegar justamente, bueno, creo que algunos llegaron más temprano, porque he visto que yo llegué a las 7 de la mañana y habían alumnos allá al fondo, que obviamente no se enteraron que hubo cambio de horario por lo visto, ¿verdad? Pero bueno, este cambio de horario a mí me gusta más. Les voy a explicar por qué. Porque yo, por lo menos cuando estoy en Asunción, acá me despierto un poco más tarde porque acá empezamos clases a las 8 de la mañana, ¿sí? Pero en Asunción yo comienzo a trabajar a las 5 de la mañana. Y con este horario nuevo ya empieza a haber un poquito de luz. Ya parece más que es de día. Pero el horario anterior me despertaba yo y parecía que era todavía de noche. Y lo más horrible es ir a trabajar todavía sin que haya salido el sol, ¿verdad? Para mí es horrible, ¿verdad? Hay gente que no le gusta este horario porque cuando sale de su trabajo ya es oscuro, ¿verdad? Pero es normal que uno salga a trabajar de noche, ¿verdad? Sí, pero no es normal que uno se levante a trabajar de noche, eso es lo que es feo, ¿verdad? Pero bueno. Células del epitelio intestinal, compañeros, ¿cuáles son? Enterocitos, muy bien, después. Caliciformes, después. Células de Paneth, después. Enteroendocrinas, muy bien, después. Muy bien, células MI. Y las basales, que nuevamente son células
madre. Vamos a ir recordando estas células en imágenes. A ver, ¿qué les parece a ustedes que son estas células que están acá? ¿Qué son estas células? Son los enterocitos, ¿ok? Los enterocitos son los que tienen justamente la chapa estriada en la superficie. ¿Qué son estas células que están acá? Las más fáciles de reconocer en todo el cuerpo, ¿verdad? Las caliciformes, junto con el adipocito. Creo que la caliciforme debe ser la más fácil, una de las más fáciles de reconocer en todo el cuerpo, ¿sí? Las células basales puede que no sean tan fáciles de observar al microscopio óptico, porque recordemos que el epitelio normal del intestino delgado tiene linfocitos, ¿ok? Y los linfocitos, cuando están en la base, confunden mucho con células basales, ¿ok? Por lo tanto, la célula basal en sí, realmente, les repito, no es fácil de reconocer, ¿ok? Pero es la célula madre que teóricamente debería estar en la base del epitelio, ¿ok? Bien. Muy bien. Recordemos también de que cada porción del intestino delgado tenía sus características particulares, ¿sí? La imagen de qué parte del intestino delgado les parece que estamos viendo acá. ¿Cómo? Colon. No, ¿qué parte del intestino delgado estamos viendo acá? Pregunten. ¿Qué porción del intestino delgado es la que muestra la imagen? ¿Cómo? Ilio. ¿Cómo? ¿Por qué dudan? De Brunner, muy bien. Por la presencia de las glándulas de Brunner, ¿ok? Glándulas de Brunner son glándulas mucosecretoras que están en la submucosa solamente del duodeno, ¿ok? Es importante porque el epitelio de superficie del duodeno tiene pocas células caliciformes, ¿ok? Sin embargo, con mucha frecuencia al duodeno llega una cantidad importante de ácido que viene del estómago, ¿ok? Y las células caliciformes no son suficientes para neutralizar ese ácido. Por lo tanto, la secreción mucosa de las glándulas de Brunner sí son muy importantes para neutralizar el ácido que viene del estómago, ¿ok? Entonces, ¿cómo reconozco duodeno al microscopio? Por la presencia de las glándulas de Brunner en la submucosa, ¿ok? Bien. ¿Cómo? Exactamente, esófago y duodeno, los dos tienen glándulas en submucosa, ¿cierto? Pero el epitelio de superficie es muy diferente. El esófago tiene epitelio plano, estratificado, el duodeno tiene epitelio intestinal. El duodeno tiene vellosidades, el estómago no tiene, ¿ok? Ahora, antes de que esta imagen, o acá mismo podemos ver, ¿cómo se llama toda esta estructura que estoy mostrando aquí? Muy bien, esas son las criptas intestinales, que es el nombre que reciben justamente las glándulas intestinales. O sea, decir cripta intestinal y glándula intestinal es lo mismo, ¿ok? Ahora, son estas células que están acá, células de Paneth, ¿ok? Se reconocen porque están primero que nada en el fondo de la cripta y segundo porque tienen citoplasma coloreado muy fuertemente con eosina, ¿ok? De hecho, a veces de tan bien que se colorea, en vez de verse color rosado, se ve color rojo a veces, ¿ok? Muy fuerte la coloración con eosina, ¿ok? Ahora, se ven acá mucho mejor, a mayor aumento, cómo presentan gránulos citoplasmáticos también. ¿Qué secretaba esta célula? ¿Se acuerdan?
Muy bien, sustancia antimicrobiana para mantener controlada la flora intestinal. Muy bien. ¿Qué son esas células? Lo mismo, células de Paneth, muy bien. Sí, todas las que están acá, de hecho están marcadas con letra P, ¿verdad? Sí, es casi imposible que me marquen mal eso en el examen. Van a ser castigados por eso. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué célula es esta que estamos usando acá? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el producto de secreción? Coloración diferente. No tiene mucho que ver la coloración. O sea, La célula de citoplasma como a ver, vamos por partes. Primero que nada es cierto, si ustedes miran una célula enteroendocrina, tiene citoplasma claro, ¿ok? Pero otra cosa también es muy importante con respecto a la morfología. Esta hacia acá estaría la luz de la cripta, ¿ok? Y ven ustedes cómo esta célula tiene gránulos que, digamos, tienen una dirección contraria hacia la luz de la cripta. O sea, en vez de mirar hacia la luz, miran hacia la base, ¿ok? De hecho, eso es muy importante tener en cuenta para conocer la célula, porque su producto de secreción son hormonas, ¿ok? Entonces, obviamente esta célula no va a secretar hacia la luz de la cripta, va a secretar hacia la lámina propia, donde hay vasos sanguíneos, por donde van a poder viajar sus hormonas. Por eso es que acá los gránulos, en vez de estar dirigidos hacia la luz de la cripta, como los de las células de Paneth, están dirigidos hacia la base del epitelio. Entonces, dos cosas. Uno, célula con citoplasma claro. Y dos, gránulos de secreción dirigidos hacia la base del epitelio. ¿Ok? Bien. Muy bien. ¿Qué señala la flecha blanca de la imagen? ¿Cómo? ¿Placa? Muy bien, la placa de Peyer, que recordemos que son acúmulos linfoides, pero grandes, que se observan en la lámina propia del intestino delgado. Ahora, específicamente en qué parte del intestino delgado vemos las placas de Peyer. En el ileum. Entonces, cuando se les muestra un intestino delgado con placas de Peyer, solamente puede ser ileum. ¿Ok? Ahora, por otro lado, ¿cómo reconozco un yeyuno entonces? Vemos que duodeno por las glándulas de Brunner, ileum por las placas de Peyer. ¿Y yeyuno? ¿Compañero? ¿No tienen qué cosa? No tienen las... No tienen glándulas, segura. Y no tienen que más. Exactamente, no tienen que tener ni glándulas de Brunner ni placas de Peyer. O sea, vamos a mostrar una imagen de yeyuno, por ejemplo. Estos son cortes de yeyuno, ¿ven? Vean ustedes cómo el yeyuno no tiene en ninguna parte, ¿verdad? Glándulas de Brunner en su mucosa, y vean que tampoco tiene placas de Peyer. Ahora, quiero que tengan algo presente, ¿ok? No importa qué parte del tubo digestivo estemos viendo, en todas partes hay tejido linfoide, que es el tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿ok? Inclusive podemos ver en el yeyuno en algunas partes folículos linfoides. Es totalmente normal.
Cuando yo hablo de placa de Peyer, no es un folículo linfoide pequeño, es un acúmulo bien grande de tejido linfoide. ¿Me entienden? O sea, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, esta imagen, en esta zona más oscurita de acá, esto de acá es un tejido linfoide. ¿Me entienden? Pero no es grande como la placa de Peyer. O sea, a lo que voy es a lo siguiente. No cualquier, digamos, acúmulo linfoide ya es una placa de Peyer, ¿me entienden? Tienen que ser grandes, ¿ok? Para poder llamarlos de esa manera. A ver, antes que me olvide, estoy viendo esto acá, no puede ser. Otra imagen tenía, no estoy viendo acá. Bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. La célula M es un tipo enterocito, ¿cierto? Pero con una función muy particular. Vean cómo que tenemos dentro de una célula un compartimento claro que contiene linfocitos. ¿Ven eso o no ven eso? ¿Sí? Cuando vemos enterocitos pero con un compartimento que tiene uno o inclusive varios linfocitos, eso es una célula M. ¿Me entienden? Lo que hace la célula M es presentar antígenos a esos linfocitos que son de tipo T, para que después puedan viajar a través del epitelio, ir a la lámina propia, interactuar con el tejido linfoide asociado a las mucosas y permitir formación de anticuerpos específicos en contra de ese antígeno. ¿Me entienden? Para eso sirve entonces nuestra célula M. ¿Ok? Y se reconoce así, porque tiene un compartimento con linfocitos en su interior. ¿Ok? A ver, mientras voy buscando la imagen, ¿quién me hace recordar cómo diferencio yo colon de intestino delgado? Bruna. Muy bien. Ojo. El colon tiene criptas, intestino delgado también. Vamos a ver las diferencias, ¿ok? Esa es la primera diferencia importante. El colon no tiene vellosidades. Si ustedes se fijan acá, esta es la mucosa del colon, ¿sí? ¿Ven vellosidades en alguna parte? Esas proyecciones como con forma de dedos. No, el colon no tiene. Y esa es la diferencia más sencilla de reconocer cuando miramos la mucosa de uno y otro órgano. ¿Qué más? ¿No tiene qué? No tiene pliegues circulares. Puede ser, ¿verdad? Pero la mucosa del colon tiene pliegues que pueden confundir con los circulares. Entonces eso no ayuda mucho. ¿El intestino delgado tiene caliciformes o no? ¿Tiene que ver algo con las células caliciformes? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre las células caliciformes, intestino delgado y colon? ¿Cuál tiene bastantes? El colon tiene mucho mayor cantidad de células caliciformes de lo que tiene el intestino delgado. Miren esta imagen de cerca, por ejemplo. ¿Ven? El epitelio colónico, sobre todo a nivel de las criptas, se encuentra repleto de células caliciformes. De hecho, mientras más distal sea el colon, más células caliciformes tiene, porque su contenido se hace cada vez más grande también, que es la materia fecal. Entonces tiene que estar mejor protegido también. Entonces,
Dijimos dos diferencias importantes. No tiene vellosidades y tiene mucho mayor cantidad de células caliciformes. ¿Qué más? Muy bien, la lámina propia del colon no tiene vasos linfáticos, o sea que acá obviamente no existe el vaso aquilífero central. Muy bien. ¿Otra más? ¿Cómo? ¿Glándula qué? Exactamente, o sea, bueno, les cuento. El colon prácticamente no tiene células de Paneth cuando comparamos con el intestino delgado, pero se describe que en el colon transverso puede ser que encontremos alguna célula de Paneth por ahí, pero en forma muy aislada. ¿Me entienden? ¿Ok? Para no complicarnos y en forma general, vamos a considerar que el colon no tiene células de Paneth, comparando con el intestino delgado que sí tiene y muchas. ¿Ok? Ahora, esta imagen que voy a mostrar ahora nos permite ver otra diferencia también. ¿Cuál es? ¿Cuál parte de la capa muscular? ¿Cómo? Muy bien. El colon sufre un engrosamiento de su capa longitudinal. ¿Cómo se llamaba ese engrosamiento? Muy bien, tenia colónica, que se ve inclusive perfectamente bien a simple vista. ¿Dónde está la tenia colónica acá? ¿Sí? Otra imagen para que ustedes noten. Perdón. Acá. ¿Ven cómo esta es la capa muscular normal y de repente se engrosa? ¿Ok? Esa es la tenia colónica. Y algo que abajo aumento también con mucha facilidad nos permite distinguir colon. ¿Ok? Bien. ¿Dónde está esto? Ya, perdón. Muy bien. ¿Qué parte estoy viendo yo acá del tubo digestivo? ¿Es una transición de dónde? Del canal anal, ¿cierto? ¿Cuáles son las porciones del canal anal? ¿Se acuerdan? Zona de mucosa colónica después, zona de transición y la zona escamosa. Muy bien. Entonces dijimos que esta es la zona de transición. ¿Cómo reconozco entonces una zona de transición en un conducto anal? No, queratina no hay acá. Queratina no tiene el conducto anal, compañeros. De hecho, en la porción más externa del conducto anal, la que se continúa con la piel, puede tener algo de queratina. Pero en la zona de transición eso no se va a ver nunca. Sí. Sí, o sea, sí, hay epitelios pero no certificados, pero eso no me ayuda a mí a distinguir, como les dije, de esófago, que también tiene el mismo tipo de epitelio y con lo que se puede confundir. Eso es una cosa importante. El epitelio de la mucosa de lo que sería el recto, ¿ok? Tiene muchas células caliciformes, cosa que no vamos a ver nunca en estómago. Acá voy a mostrar la diferencia en imágenes anteriores, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Acá está la mucosa, acá está la submucosa. La submucosa del conducto anal no tiene glándulas, ¿se acuerdan? Como si dijimos que tiene el esófago. Siempre les recalco esas diferencias porque son las que van a permitir diferenciar bien, un tipo de transición de otro. ¿Ok?
¿Cómo yo reconozco el apéndice cecal entonces para terminar la primera parte del repaso? El tamaño puede ser. ¿El tamaño comparando con qué, por ejemplo? A ver, el apéndice cecal es prácticamente idéntico a qué parte del intestino. ¿Al hilo? No, ¿cómo hacer igual el esófago al apéndice? Parece colon, exactamente, es decir, es como un colon, pero decimos que es un mini colon, ¿se acuerdan? Porque si yo un corte transversal de un colon, para que me entre en toda una imagen histológica es prácticamente imposible por el tamaño. Pero yo hago un corte transversal de apéndice y me entra perfectamente bien, ¿ok? Por otro lado, fíjense ustedes cómo la mucosa es igual a la del colon, no tiene vellosidad en ninguna parte. Lo que puede confundir a veces con intestino delgado es que tiene, acá se ve mejor, folículos linfoides de tamaño muy grande en la lámina propia, lo cual a veces puede confundir con una placa de Peyer, ¿cierto? Pero nuevamente, ¿hay vellosidades? Si es hilo, tiene que tener sí o sí vellosidades, ¿me entienden? Y ahí hacen sin ningún problema también la diferencia. ¿Está bien? Bueno. Vamos a descansar 20 minutos y volvemos después para desarrollar digestivo 3 y urinario, ¿ok? El repaso de mañana va a ser órganos endocrinos y linfoides.